Bueno, ok, vamos a un vuelto rápido de algunos temas de Python. Got it. Y vamos a empezar por acá. Estaba buscando mi machete y cómo hacer, pero bueno, lo tengo ahí directamente anotado, pero no lo puedo encontrar. Entonces, lo primero, bueno, es el Hola Mundo, que eso ya lo vimos la vez pasada. Después el holamundo.ipinb, que es el notebook. Y vamos a ver esto, que es OnePass Python, ¿no? Entonces, voy a venir acá. Vamos a ver. Estos son todos los proyectos. Vamos a ver OnePass Python, creo que es el que tenía abierto justo. Ok, esto es un poco Python, ¿eh? Esto está basado en la guía, en una guía que tienen acá y de cosas que fui agregando yo durante mucho tiempo y también cosas acá del libro. Esta versión de Python que estamos viendo, la 3.7, y con comillas ustedes pueden poner comentarios, así de manera directa, ¿no? El otro día preguntaban si se podía hacer esto de correr y ver, y sí se puede, y acá vamos a hacer justamente eso. Visual Studio Code permite hacer esto, con simplemente poniendo en un numeral y poniendo corchete, corchete, como comentario, les permite separar como si fuesen celdas. Entonces después lo pueden correr directamente de acá. Vamos a ver si funca. Ahí. Ah, creo que ahí lo corrí todo. Esperen que hice el lío. Porque este botón es para correr todo. Si yo quiero correr específicamente esto, le doy acá, Run Cell. Y me va a abrir ahí a la derecha, me abre una consola de Python interactivo y me corre específicamente esto. No todo, sino puntualmente esto, y me lo va a correr con el Virtual Environment que yo tengo seteado acá, que en este caso es MNI3, que es el mismo que tienen ustedes. Ustedes ya configuraron. Entonces ahí está diciendo que está conectándose al kernel. Sí, Roger. Eh, Visual Studio Code tiene una funcionalidad que les permite a ustedes poder correr un código .py escrito, que es un código que está bueno porque es un mix. Es un mix. Este es un código que está en un .py común, que yo lo ejecuto por línea de comando con Python, pero me permite ir a correrlo similar a lo que se hace con los notebooks interactivos, que es por celda. Poder correr como una especie de celda. Y eso se hace simplemente poniendo comentario, el símbolo de comentario, que es el numeral, poniendo corchete, corchete. Entonces, Visual Studio Code me lo reconoce y me lo marca como celdas. Entonces puedo darle directamente, me va a mostrar el run cell ahí y va a correr con el kernel que yo tengo configurado, con el kernel el virtual environment que tengo configurado de Python con el que instalé. Ustedes instalaron el mismo que yo, el MN3, que ese fue el que hicieron todo el proceso para instalar. Entonces eso le va a permitir correr snippets de código en celda y ver el resultado de uno. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada copiaba y pegaba? Bueno, es para evitarse de hacer eso, ¿no? Entonces se puede ver puntualmente cuál es el resultado y se ve de manera directa acá al lado, a la derecha del código. Eso, Roger. Entonces, bueno, Python es un lenguaje que es viejo, es pre de la burbuja de las .com. Estaba medio oculto, pero bueno, gracias a NumPy, tuvo un éxito muy rotundo, gracias a NumPy, que permitió portar un montón de rutinas algebraicas para manejo de vectores y matrices de álgebra lineal, y sobre eso construir todo lo que existe hoy de Machine Learning y de Data Science, que está montado sobre Python, que es el que más tiene. De hecho, por ahora es la plataforma que más rutinas tiene. Bien. Bueno, en Python se puede definir funciones, es muy simple en cuanto es un lenguaje laxamente tipado, uno es dinámico, uno va definiendo las variables, la va usando. En Python 3.7 sobre todo cuando uno usa NumPy, ahí sí hay una estructura de datos fija, es decir, las estructuras de NumPy son tensores numéricos, que son matrices, extensiones de matrices numéricas, y cada una de las celdas de esa matriz tiene un tipo de dato específico. Normalmente es un float de 32 bits, o pueden ser de 64, o incluso de 128 y más. Y uno puede operar, y tienen un montón de estructuras que son se llaman built-in, que son las estructuras tradicionales de Python que permiten hacer interoperabilidad con las estructuras de NumPy, que son vectores numéricos. Y después en Data Science aparecen los data frames de Pandas, que son los que más se utiliza. Pandas es otro framework muy utilizado, que es esos mismos datos numéricos combinados con otro tipo de datos tipo booleanos, o datos de texto, y con mucha metadata adicional. Pandas es un poco eso, ¿no? Entonces, esto para definir una función se hace súper fácil. Los bloques en Python se definen por indentación,
o sea, la indentación de dejar espacios. Esto es indentación, acá esto indica que estos dos pertenecen a un bloque y esto es otro. Puede minimizar lo de la derecha. ¿Lo de la derecha, esto o esto? Lo de la izquierda. Ah, vos decís achicarlo así, ¿no? ¿Esto? Ok, ahí está. Bien. Bueno, en definitiva, si tengo una función, defino las funciones, las defino con def directamente, y cuando tengo una función, la función puede recibir un parámetro, los parámetros se les puede poner valores por default a los parámetros. Acá está simplemente imprimiendo el valor que sale de la función. Eso es algo típico para hacer print con salida de datos, y en este caso devuelve 4, entonces cuando devuelve 4 la función, se asigna variable. ¿Ok? Esto es muy típico de programación, así se define una función en Python. Después, si quiero print, bueno, obviamente es para imprimir mensajes por la salida o imprimir datos que tengo, que van a salir por la consola o por lo que yo quiera mostrar. Después aparecen las tuplas. Python define unas estructuras de datos que son tuplas, que em, son como si fuesen, son similares a los array, pero a los vectores, pero son inmutables. Eso es la característica. ¿Qué significa que es inmutable? Que yo no puedo cambiarle el dato una vez que lo definí. Es como si fuese una especie de constante. Eso hace que muchas cosas, los vectores sí les puedo cambiar los valores. En Python hay listas, que listas después se transforman en vectores, en arrays, en NumPy, y son mutables, es decir, que le puedo cambiar el valor, en las tuplas no lo puedo cambiar. ¿Sí? Sí, Rodrigo, explicaste cómo iniciar una celda con el comentario, ¿no? Y si querés terminar la celda, ¿la terminás empezando otra o cómo haces? Claro, así, como está acá, mirá. Vuelvo a poner comentario, corchete, corchete, y me aparece otra celda. Entonces, Ah, ok, acá le doy run cell y se ejecuta la que sigue. Que ok. esa era una larga, porque era de todo eso, todo esto, ¿no? Todo este bloque que está ahí de punta a punta. O sea, cuando lo Estas estás son. editando la primera vez, pones numeral, corchete, corchete y empezás a trabajar en una celda. Cuando querés Exacto, terminar esa celda, volvés, digamos, empezás otra. Así se termina la anterior. exacto, Ok. exacto, exacto. Sirve para cuando uno quiere ver algo interactivo, porque esto es un punto API, esto significa que lo ejecuto por línea de comando, es un programa grande. Era esto que les decía, es como un mix entre algo interactivo y algo que es un programa. Esto porque acá estoy simulando lo mismo que hago con un notebook, ¿no? No, está bueno porque nosotros en Ah, R bueno, escribíamos, no sé, 3, 4 líneas de código y la chequeábamos resaltándolo y ejecutábamos ese pedacito solo. Entonces íbamos es verificando equivalente, que íbamos avanzando, ¿no? es Esto sería equivalente a eso. lo mismo. Exacto, es para hacer lo mismo, es para hacer exactamente eso. Bien, bueno, eso, están las tuplas. Acá directamente en las tuplas uno puede, por ejemplo, una función de Python originales, yo pongo una cadena, puedo transformar una tupla en cadena, entonces una cadena en una tupla, entonces lo que hace es me agarra letra a letra y me la transforma como una especie de secuencia, como un vector inmutable. Después son versátiles para este tipo de cosas, para asignaciones. Uno puede usar, por ejemplo, acá define una constante 4, 5, 6 y puedo hacer ABC igual a tup. Entonces eso significa que el valor de 4 va a la A, el 5 a la B y el 6 va a ir a la C. ¿Qué más? Por ejemplo, son interesantes también para hacer esto, que es, por ejemplo, para hacer una especie de swap, porque uno hace AB igual a 1,2 y después puede hacer AB igual a BA. Entonces hace un swap sin tener que usar una variable intermedia. Sirven para estas cosas. Esto es Python tradicional. La idea es voy a hacer una pasada rápida. Esto les sirve como para ir, ustedes pueden ejecutar y ver qué es lo que hace cada uno de estos programas. Porque, bueno, digamos, el Python es gigante, como yo les trato de hacer como un paneo general de todas estas cosas, pero bueno, en la programación se aprende programando, no se puede aprender de otra manera que no sea así. Bueno, después Python uno puede jugar con esto que es, tiene for loops. Los for loops, Python, sobre todo Python 3.7, las últimas versiones de Python, eh, puede hacer esto que es como más similar al for each que tiene otros lenguajes. Es decir, dado un vector o dado una tupla de tuplas. Esto, por ejemplo, los arrays se definen con corchetes. Entonces yo acá tengo una lista de 3 tuplas, ¿no? De 3 tuplas de 3 elementos. Entonces después puedo recorrerla
eso, que va a estar en sec, y voy a tomar cada uno de los valores de la tupla en tres variables distintas, en A, B y C. Y eso después lo quiero mostrar para formatearlo. Entonces eso es lo que ven acá en la salida. A igual a 1, B igual a 2, o sea, fíjense que va a ir tomando los valores que están acá, los va a ir tomando y los va a ir reemplazando en A, B y C. Eso es cosmética, syntactic sugar, le dicen que Python está llena de esto, de cositas, de 1000 variantes para hacer lo mismo, que se puede hacer de un montón de maneras. Bien, esto es interesante porque las tuplas también permiten hacer etcéteras de retorno de funciones. ¿Se acuerdan lo que es etcétera de retorno de funciones? Son cuando usted tiene una función que puede retornar. ¿Qué hace el format ABC? Sí, el format ABC hace que cuando vos, fíjate que vos tenés un string acá, ves este string, es un string en Python 3.7. Y el string es un objeto en Python, que tiene una función format. Y lo que hace es, te formatea estos tres números que están acá en estas variables según lo que vos le especificás en estos modificadores de formato. Por ejemplo, si vos querés que tenga ceros adelante, cuántos espacios querés que represente. Parecido ¿se acuerdan el por ciento? ¿Se acuerdan el printf que se puede hacer en línea? ¿Cómo en línea? No sé qué querés decir con eso. Sí, que ahora pueden hacer f-strings, decir, con una f delante del eso. Ah, sí, F. Sí, exactamente. Estás haciendo eso, con F estás diciendo que, exactamente, lo podés también hacer así y se hace sin tener que poner el valor de una. Sí, exactamente. Eso, Python está teniendo, Python 3.7 tuvo muchos cambios y muchas cosas prácticas a la hora de mostrar información, de resolverla, etc. Bien, nada, ¿qué más? Otras cosas más que hay acá. Bueno, muchas situaciones donde es necesario formatear texto, justamente eso. El 3 indica la cantidad de dígitos a utilizar y la D que son enteros. Esto es cuando uno puede utilizar esto que es para formatear, para hacer formateo vamos a ver, pum, ahí se ejecuta. Entonces ven las salidas con las diferentes variantes de cómo uno muestra información en los strings y hay muchas maneras de hacer esto también. Bueno, después acá donde aparece, Python tiene mucha estructura para hacer aritmética y eso está con NumPy se transforma en un monstruo gigante de cosas para hacer. ¿Se les pixelea? ¿Están pudiendo ver bien la pantalla? Va y viene. Ahora por lo menos se me ve bien. Sí, ahora se ve bien. Ok, avísenme si les queda muy pixelado. Si no, de última, aumento el tamaño. Bueno, avísenme de vuelta si se vuelve a pixelar. Bien, bueno, estas son operaciones típicas, no me voy a parar acá porque esto es muy típico de lo que ocurre en todos los lenguajes de programación. Digamos, Python no tiene nada demasiado distinto del resto. Lo mismo tienen operaciones booleanas también que pueden utilizar, tienen AND y OR o NOT para definir operaciones booleanas, tienen el distinto para definir SOR. Después tiene muchísimo para hacer manejo de cadenas. Python se usó mucho para hacer manejo de cadenas, sobre todo en la época de las .com, entonces había mucho de manejo para formularios y eso después se dejó de usar para eso. Existe todavía, Django es un framework enorme para hacer aplicaciones web que hereda todo eso, entonces Python tiene muchas funciones de origen para hacer manejo de cadenas. Fíjense, por ejemplo, también que pueden operar sobre los strings, con cosas como capitalizarlos, que estén todos en mayúscula, o hacer replace en string. Eso está esto está para que después si ustedes lo quieren ver en detalle y analizar. Esto es el manejo de listas, las estructuras de datos primarias de Python, que son las listas que después se transforman en vectores de NumPy. El acceso a las listas, fíjense, las listas se hacen con corchetes, y ustedes después pueden decirle, los elementos todos arrancan en cero, los vectores, entonces pueden ubicar algún elemento particular que ustedes quieran, directamente accediendo al índice del valor que quieren. Pueden usar números negativos que indican al final cuántos para atrás. No, este es el valor final, bueno, el último valor. Pueden reemplazarlos porque son valores concretos. Si son listas de Python, pueden reemplazarlo por cualquier tipo de dato, pues son estructuras dinámicas que pueden tener números y pueden tener texto. Sin embargo, si son arrays de NumPy, no pueden hacer esto.
en NumPy, porque en NumPy son solo estructuras algebraicas, son tensores, entonces son objetos matemáticos que no pueden tener texto. Entonces son simplemente números, ¿no? Y lo que se usa en Machine Learning justamente son los datos numéricos de NumPy que permiten hacer operaciones sobre eso, ¿no? ¿Qué más? Estas estructuras también las pueden ver similares a como un stack, como por ejemplo para hacer un pop de un dato y sacar el que está, el último que está el que está en el tope del vector. O pueden preguntar, por ejemplo, si un elemento pertenece o no a una lista particular, ¿no? Pero esto es todo manejo con listas. Las listas pueden tener diferentes tipos también. Por ejemplo, estas son listas, ven, que son mezcladas. Esto es típico de listas en Python que tienen diferentes tipos de datos. En NumPy, cuando usan NumPy, eso ya no opera más. Bien, pueden agregar información, fíjense acá, lo que hace define 1 con 3 y con extend, que le agregan 7, 8 y 2, 3, que es esto, ¿no? La segunda parte, sí pueden operar, agregar, extender, apendear, etc. Este es el slicing, que es muy importante en Python porque en NumPy se hace igual, que con range, por ejemplo, generan una lista de 5 elementos y con este la convierten en una lista, un objeto de 5 elementos que con este lo convierte en una lista. Entonces, range es de 0 a 4, entonces ahí lo imprimen, si quieren, los valores. Pueden imprimir los valores, esto es decirle, bueno, accedeme del valor 2 al valor 4. Esto imprime todos del valor 2 al valor 4, es 0, 1, 2, es decir, este al 4. Como es al 4, pero es no inclusivo con respecto al límite superior. Por lo tanto, les muestra el 2 y el 3. ¿Está bien? Esto acuérdenselo siempre porque decirle del 2 al 4 significa sacar dos elementos solos. El que está en la posición 0, 1, 2, es decir, la tercera, el que está en la posición cuarta, y listo. Pero ustedes acá le están poniendo el que estaba en la posición quinta, ¿no? Porque el 4 es la quinta posición. Después, ponerle 2 puntos significa del que está en la posición 2 hasta el final, o sea, el 2, 3 y el 4. Después, este es el inverso, es este hasta el que está en la posición 2, pero con el tope siempre es no inclusivo, entonces muestra solo el 0 y el 1. Después, si ponen 2 puntos, te están indicando todos, es lo mismo que no ponerlo, te están indicando todos, y esto indica desde el último hasta el elemento, el anteúltimo, ¿no? Hasta el -1, que esto es, bueno, el 4 lo sacan, no lo ponen, y ponen hasta el 3, 0, 1, 2, 3, representa este, ¿no? Y después pueden hacer asignaciones, o sea, acá decir, bueno, los valores, el valor que está en la posición 2 y el que está en el 3, reemplazarlo por 8 y 9, y acá hace ese reemplazo y después lo reemplazan, ¿no? Por 8 y 9. Esto es lo que se llama Python Slicing, es súper, se usa un montón en Python, y bueno, hay un montón de cosas que giran para poder operar con esto. Esto se hace todo el tiempo en Machine Learning. Todo el tiempo en Python con Machine Learning van a estar haciendo slicing y hacer estas cosas. Entonces, por ejemplo, la función enumerate agarra una lista que ustedes tienen en nums y les da el índice de cada elemento y el valor que tiene, y ustedes lo pueden recorrer. ¿Qué es esto? Posición 0, el valor es 0. ¿Qué es esto de acá? ¿No? Posición 1, el valor es 1. Posición 2, el valor es 8, que lo habíamos reemplazado y así. Y también puede definir, hacer algo parecido con texto, porque las listas de Python solo pueden tener texto. Entonces ustedes pueden ver la información de los textos. Esto es una manera muy piola de construir algo que en Python se llama, esto es un array y esto es un set, como un típico objeto de set que tiene como un hash table, donde ustedes tienen elementos y esos elementos que están dados por un índice tienen un valor, por un índice que es ¿Cómo? Sí, es un diccionario, sí. Okay. Sí, es un diccionario, es tipo un hash table, exactamente, como un hash table, es un diccionario tal. Y ahí imprime el valor, ¿no? Bueno, esto sigo, dígame, ¿están bien? Estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy despacio. So far, so good, ¿no? Más o menos. Falso, bueno. Bien. Bueno, sigo un poquito más. Voy a meterle un poquito más. Pablo, avísame si querés Pablo creo que había dicho que estaba un poco perdido. ¿Vas bien por ahora, Pablo Ragana? Bruno, fuiste vos, perdón. Bruno. Bien, joya. Avísame cualquier cosa. Sigo por este lado, después tienen
Bueno, esto por ejemplo son sets. Acá por ejemplo ponen, esto es típico para recorrer elementos en una lista, tienen 3 elementos, animal, inanimal, imprime el valor de cada uno, es bastante directo, esto también. Ups. Acá es lo mismo, pero ahora voy a estar haciendo una enumeración, esto es parecido para ver cómo van quedando los valores en los diferentes índices. El de sumo 1 porque arrancan en 0, porque los valores arrancan en 0. Bien, esto está piola, porque esto es bastante de Python, esto antes no existía en Python 2.7, no se podía hacer esto, así que son las compresiones, es decir, que es un syntactic sugar que se usa mucho, que está bueno porque le da claridad al código a veces. Yo puedo agarrar una lista de elementos, como está acá, hacer 1, 2, 3, 4, y hacer el cuadrado de los elementos. Entonces, ¿qué hago? Defino otra lista que es squares, que la hago vacía, y voy apendiendo la salida de tomar y elevarlo al cuadrado. XX2 es elevar al cuadrado. Entonces, esto me va a generar una salida que son esos elementos al cuadrado. Los elementos que tienen ahí elevado al cuadrado, ¿no? Esta primera parte. Pero eso mismo en Python 3.7 lo pueden hacer con una especie de lambda, que es mucho más sintético. Entonces, donde ustedes dicen, bueno, yo voy a armar una lista que son los squares, a donde voy a agarrar cada uno de los elementos x, esta es la variable libre del lambda, cada uno de esos x los elevo al cuadrado para cada x in nums. Entonces, esto lo que hace es exactamente igual a lo que está atrás, a lo que está acá atrás. Esto es un syntactic sugar también. Es para que les quede más comprimido, no tengan que definir una variable, nada, es eso solo. Y también eso lo pueden hacer con listas por ejemplo, para convertir palabras que ustedes tienen en una lista en mayúsculas solo cuando las palabras sean más de 2. Entonces pueden poner un condicional, ¿no? Es decir, hacer eso, poner en mayúsculas, capitalizar todas esas palabras siempre y cuando la longitud de la palabra sea mayor a 2. Entonces están filtrando, es como una especie de filtro. Bien, pueden tener, bueno, eso, estos pueden tener condicionales. Bien, ¿vamos bien? ¿O quieren que apriete un poquito el acelerador? Yo no sé qué opinan de esto, pero a mí como que me sirve mucho más ir corriendo, practicando o algo. Porque ver código la verdad que no me genera nada, pero respeto la opinión del resto, claramente, ¿no? Bueno, ¿quién dijo eso recién? Porque justo no vi quién habló. Hola, ¿cómo Agustín. estás, Agustín? Agustín, vos. Bueno, mirá, sí, sí, no podemos, sí, es por eso, no sé qué quiere el resto. Sí hay algo concreto, si querés podemos pasar a un ejercicio, si quieren. A ver, ¿cuánto falta? De esto, falta un poquito más. Importante, creo que ya estamos. Fíjense, sí, porque después gira todo alrededor de esto, de recorrer diferentes elementos. Eh, digamos, yo puedo poner condicionales a las definiciones. Déjame terminar y listo. Después yo puedo definir sets, que los sets me sirven para definir conjuntos. Esto se usa poco en Python, no se usa mucho. Que son con corchetes así directamente con llaves. Y es más que nada para saber si elementos pertenecen o no pertenecen y yo poder agregarlos. Pero esto se usa muy poquito en Python. Aparte, NumPy casi no usa nada de eso. Después tienen, bueno, empezamos un poco con algunas librerías. Esto si yo quiero calcular la raíz cuadrada de algo, de una lista. Si tengo una lista, por ejemplo, fíjense acá cómo se hace la raíz cuadrada. Dicen, se hace directamente así. Yo tengo, agarro todos los números que tengo. Voy a correrlo Entonces, agarro todos los números del 0 al, acá está haciendo del 0 al, perdón, 0, para cada número en un rango de 0 a 29 elementos, yo voy a calcular la raíz cuadrada de cada uno de esos x y representar el valor en entero de eso, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Pero yo lo pongo en llaves, con lo cual yo voy a forzar a que esto, que en principio son 29 números, sea un set, que es un conjunto. Por lo tanto, que no me dé los que están repetidos, sino que me los dé todos una vez, los únicos que aparecen.
Por lo tanto, si ejecuto esto, lo que me muestra es solamente las partes enteras de la raíz cuadrada de todos los números de 0 a 29. ¿Entienden? Es O sea, syntactic un sugar. conjunto tiene esa restricción, o sea, no puede tener repetidos. Claro, claro, un set. Sí, sí, exactamente. Eso está bueno. Tiene esa restricción, pero en concreto, igual, José, la verdad que es syntactic sugar. O sea, es algo que lo puedes hacer de 1000 maneras distintas y normalmente hay que ver si se te ocurre. Decís, sí, lo voy a hacer con un set. Agarrás típicamente lo que harías, agarrás el valor. Ahora vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo acá rápido. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer eso, yo puedo decir nn nums es igual a, vamos a hacerlo así, voy a hacer int sqrt de x. Primero le voy a sacar el int, ¿no? A ver si ahí puedo hacer algo intermedio para los que quieren programar y los que no están más perdidos y no quieren ver el código. Entonces voy a hacer esto ahí, print nums. No, ahí va. Entonces ahora me da todos los números. O sea, yo estoy diciendo recorrer del 0 al 29, todos, y dame el valor de ese correte. Entonces le puedo decir, bueno, dame los ints de esto. Los valores de solamente el número entero. Entonces ahora me va a dar lo mismo, pero me va a dar muchos números repetidos. Bueno, entonces puedo agarrar y decir, a ver si anda esto, enums unique. Bueno, Python, hay que ver si funciona esto, porque en NumPy sí tiene unique, pero no sé si Python, la estructura básica de Python tiene unique. Yo no sé, a ver si anda esto. No, de hecho no necesito, bueno, sí, si no uso, tengo que usar NumPy sí o sí para hacer el unique, si no lo tengo que hacer así. Miren qué loco, bien. Ahí para usar, Bueno, perdón, ahí para usar ¿cómo? NumPy le deberías poner nm, creo que era, punto. Claro, exacto, primero tengo que importarlo, import NumPy as np, Y le entonces pones acá, np.unique. Ok, exacto, listo. unique. Lo único que acá, vamos a ver si funca, porque estoy forzando a hacer una conversión directa de esto, que es una lista en Python, a un array de NumPy. A ver si anda, creo que sí. A ver. No, fíjate que no funcionó, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Pero no lo imprimiste. Ah, Eso. es cierto, no imprimí. Qué boludo. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Entienden acá la diferencia, ¿no? Esto que está acá era la salida del set 0, 1, 2, 3, 4, 5 y acá es la salida habiendo usado el NumPy. Pero acá tuve que usar NumPy, o sea, me tuve que mover a NumPy directamente. Ay, tendría que sacar las notificaciones. No sé si la puedo habilitar, bueno, no importa. Si ven cualquier cosa, no me hago responsable. ¿Qué más? Lambdas, bueno, hasta ahí esto es, digamos, es poder hacer jugueteo, hacer arreglo de datos. Esto se aprende solo y solamente, como decían recién, haciendo código. Esto no es difícil aprenderlo así viendo, pero bueno, yo trato de mostrarles un poco algunas estructuras más. Tienen muchas definiciones de lambda, pueden definir lambdas que son funciones anónimas para hacer cosas. Por ejemplo, en este caso, acá directo tienen esto de si ustedes quieren, por ejemplo, trabajar con las cadenas, tienen cadenas que están definidas de esta manera, entonces pueden usar una función de sort, y la función de sort, en este caso, lo que va a tratar de hacer es ordenarlas, hacer un orden de estas cadenas de manera directa y le tienen que pasar cuál es el lambda que van a usar para diferenciarlo. Después tienen lo que se llama en Haskell, el curring de Haskell, que es poder hacer justamente, agarrar muchos datos y poder procesarlos y hacer una función rápida sin tener que definir una función que gira alrededor de eso. Después tienen los generadores se hacen con Shield, que la idea del generador es que, o sea, es típico caso donde ustedes van a recorrer una secuencia de números, pero no quieren que les devuelva, que esa función les devuelva todos los números, sino que les devuelva un número solo de la secuencia. Entonces, cuando lo vuelven a ejecutar, es como que guarda la información estática de qué valor generó antes y les da el valor que sigue. Y así sucesivamente. Esos son los generadores. Esto es muy de Python 3.7. Después tienen elementos para hacer iteraciones, para hacer una especie de group by. Pueden jugar con group by. Esto se lo dejo para que lo corran después. Bueno, después pueden generar, tienen parámetros por default, tienen parámetros, funciones para poder eliminar, bueno,
para poder operar sobre las cadenas. Los objetos no esperan demasiado con el caso de Python, de hecho no tiene una estructura muy fuerte de objetos, sino más bien es muy estructurado Python. Básicamente tiene un constructor que ustedes pueden definir y después métodos particulares y pueden definir valores directamente sobre los objetos, pero es muy libre en ese sentido y tampoco les permite hacer demasiadas cosas. Tienen algo de herencia, pero no es muy sofisticada y tampoco muchas veces no se aconseja mucho hacer. Bien, ¿qué más? Ah, bueno, justo acá había una definición de un unique. Un método Quicksort. Este es para que lo vean después, ¿no? Bueno, para aquellos, si les parece, vamos a hacer una cosa. Ahí. Esta era la primera parte, lo voy a grabar. No quiero que por ahí algunos quieren trabajar con algo. Yo les voy a dar a los que tienen ganas por ahí de trabajar con algo, hay algo concreto que pueden ver y que pueden hacer y que tiene que ver con el código que vimos el otro día, del Hola Mundo. Y si tienen ganas, para aquellos que tienen ganas de hacer algo concreto, ¿qué es esto? ¿Qué pueden hacer para tratar de practicar y programar, si tienen ganas de programar? Lo que pueden hacer es como un ejercicio simple que pueden arrancar, si se acuerdan del Hola Mundo que vimos el otro día, había un campo que era el campo contador. Y ese campo contador se iba incrementando. Tenía valores que iban de 0 a 99 y que iban incrementándose de a 1. Ese campo contador indicaba algunas tramas que se habían perdido, que habían desaparecido. Entonces, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es ahora hacemos un pequeño descanso, aquellos que quieran probar un poco y toquetear un poco Python, lo que pueden tratar de hacer es, si pueden hacer un código que verifique que ese campo counter, que lo tienen en Hola Mundo, lo pueden correr en Hola Mundo con Python y van a ver, lo pueden modificar una vez que tienen esos registros, que es que es EG, perdón, que es este valor de data, que es una matriz. Van a ver que uno de los campos, que es counter, va de 0 a 99 y pueden tratar de ver si pueden determinar en qué posición se perdió una trama. Es decir, el valor ese de counter saltea algún número particular. O sea, este campo está asociado a la frecuencia de sampleo del dispositivo y hay que verificar si todos los números están presentes todo el tiempo. Es decir, va del 0 al 99 todo el tiempo. Entonces, si alguno tiene ganas de hacer algo, porque está medio aburrido, porque ya sabe de Python, lo que puede hacer es intentar hacer esto, hacer un código simple, si quiere practicar un poco, y armen un código para recorrer ese valor, que es creo que era la segunda columna de este valor de data, y verificar que estén todos los valores continuos, ¿no? Bien, ¿por dónde seguíamos con esto? Un segundo, eso lo tengo acá. Eso es el tema de Python. Después ya pasamos directamente tienen este método que es Tensors, que es esto mismo que vimos recién para Python, lo tienen para todo NumPy y para todo el manejo de estructuras de NumPy. Y todo lo que se puede hacer directamente con NumPy. ¿Quiere que veamos este paso a paso o pasamos directamente ya al código de Machine Learning? Este es largo, hacen bastantes cosas. ¿Qué prefieren? ¿O prefieren hacer un desktop? ¿No? Entender las estructuras de NumPy. A mí me gustaría verlo, por lo menos que nos haga una... Ok. Y a mí también. Un refresh. Bueno, listo. Paso a paso, bien. Bueno, estas son las estructuras de NumPy que son base para todo lo que tiene que ver con análisis, sobre todo análisis numérico de todo lo que es Python. También lo tengo así con celdas, así que lo podemos ir ejecutando paso a paso. Ahí, chico, esta parte de acá. Ahí se va a conectar. Bien, todas las estructuras de NumPy están basadas en las listas, en lo que son las listas de Python, y después se estructuran como matrices y como lo que se llaman los tensores, ¿no? Entonces, el método básico para construirlos es array. Ustedes a array le dan una lista en Python, que es esto que está acá, le dicen qué tipo de dato es, y con esto construyen un tensor de NumPy. En este caso, bueno, primero es un vector directo, y si lo estructuran de esta manera, que lo pueden hacer tanto con tuplas como con listas, es decir, con valores que van con paréntesis o con corchete, y con esto arman unas matrices, por ejemplo, de 3×3.
¿Vas a dar un break? Sí, sí, la verdad que sí, pues tengo la voz ya bastante... ¿Les parece hacer un break ahora? ¿Y después seguimos con esto? Bueno, joya. Bueno, listo, entonces, listo. Genial. Bueno, entonces, sí. Consulta rápida. ¿Me recordás la diferencia entre lista y tupla? La tupla es inmutable, la lista no. Ah, listo. Gracias. Eso, es la única diferencia. Ok, bueno, si les parece, paremos hasta y media, pero conéctense y media puntuales, así arrancamos y media. ¿Les parece? Ok. Bueno.